Estamos terminando una semana intensa en nuestra vida política, sobre todo en el Congreso, y esto prevé que la semana próxima igualmente comenzaremos el lunes con un debate sobre la moción de vacancia que ha sido presentada y que deberá ser sometida a debate si es que se reúnen 52 firmas el lunes próximo. Y al mismo tiempo tenemos para la semana próxima programadas 2 interpelaciones a ministros que se pensó podían tener lugar la censura directamente esta semana y terminaron por postergar y pasar previamente por una interpelación. Se trata de los ministros de Salud y de Justicia. Podremos hablar todo esto y en el contexto también general de una semana difícil por las consecuencias en parte de la guerra, o más bien habría que decir de la invasión rusa a Ucrania, que sigue cobrando vidas humanas, que sigue generando incertidumbre y que sigue teniendo consecuencias económicas y políticas. Y entre las políticas hemos visto a los Estados Unidos reanudar contactos con el presidente venezolano Nicolás Maduro en la perspectiva de suplir el petróleo ruso que ya no comprarán. De manera que ahí tenemos una consecuencia directa, un cambio en la actitud de los Estados Unidos frente al régimen de Venezuela, chavista. Y nosotros tenemos consecuencias también de esa invasión, viéndose sobre todo reflejadas en el alza de precio de los productos que nos vienen de esa región del mundo, tanto combustibles como el trigo, cuyo precio ha subido considerablemente en el mercado internacional. Vamos a hablar con la politóloga Paula Tábara, que ha escrito un artículo en los últimos días sosteniendo que los intentos de la oposición, si se focalizan en sacar del poder a Castillo o eventualmente a otros ministros sin asociarse con un proyecto democrático nacional, parecen condenados a tener poco éxito. Paula Tábara, politóloga y analista y columnista de La República, muy buenas noches y bienvenida una vez más a RPP. Buenas noches, Fernando. Un gusto acompañarte nuevamente. Usted parece creer que la oposición radical, llamémosla así, digamos, adolece de una imagen propositiva y ha terminado por cansar. Usted piensa que no han logrado convocar marchas verdaderamente concurridas y se ha producido una fatiga respecto al intento de plantear una vacancia. Explíquenos, por favor, cómo ve usted el comportamiento de diversos actores políticos representados en el Congreso. Yo es que de hecho creería, Fernando, que podemos decir que ahora mismo los partidos en general que conforman el Parlamento, oposición y oficialismo, carecen de una propuesta programática. De hecho, es una de las cosas que le reclamamos constantemente al gobierno, que tenga prioridades, que nos diga por dónde va a ir, pero cuando preguntamos a la oposición, ok, frente a la oposición radical, como bien has dicho, ok, ¿y cuál sería tu proyecto a posterior? Tampoco parece claro. Parece que el único proyecto es quién se queda finalmente con la banda presidencial o con la ostentación del poder institucional, ¿no? Cuando quizás lo que necesitamos, creo, es dejar de pensar quién se queda y pensar qué queremos, qué necesita el país, cuál es el proyecto nacional que represento, las apuestas, los puntos mínimos, las prioridades que la gente está pidiendo. Y eso podría ser más convocante, ya que no se ha hecho durante el proceso electoral. Digamos, la crítica en ese sentido podría ser más convocante. La oposición ha agotado en muchos aspectos su capacidad convocante precisamente porque se ha quedado en la crítica fácil, en el adjetivismo, en el miedo que ya tampoco cala, ¿no? En alejar a otros sectores que podrían ayudar a construir este proyecto nacional, y entonces va teniendo cada vez menos calado porque como lo que la población percibe es que de ambos lados hay intereses particularísimos, ambos sectores tienen entre 65 y 70% de desaprobación y muy poca credibilidad. Por otra parte, ha habido una cierta modificación de las actitudes de algunos actores en el Congreso, especialmente partidos del llamado centro, de los cuales depende finalmente el resultado de votos, porque ya sabemos, hay 2 polos opuestos y enfrentados, dependerá de lo que voten partidos como
APP, AP y Podemos y Somos Perú eventualmente. Y hay declaraciones hechas hoy en RPP por el ex candidato presidencial César Acuña, afirmando de una manera tajante: no hay los votos para una vacancia, el señor Castillo debe quedarse y cumplir su función hasta julio del año 26. ¿Esto supone modificar un poco la línea que había tenido el APP hasta ahora? Creo que hay que tener en consideración con APP tres cosas. Uno, que aprendió bastante de su respaldo a la vacancia presidencial del 2018. Yo siempre creo del 2020, perdón. Creo que una de las cosas que hay que recordar a menudo es el rostro desencajado del entonces congresista Combina, que entonces era miembro de este partido, al día siguiente de los asesinatos de Inti Bryan, ¿no? Diciendo: esto no nos lo veíamos venir, esto no lo calculamos, pensábamos que teníamos más población de nuestro lado con esto. Lo otro es que Alianza por el Progreso es un partido que está pensando ya en las elecciones regionales y en sus caudales regionales también. Es de los pocos partidos que realmente tienen una base territorial importante. Y por tanto no puede ahora mismo arriesgarse en jugadas que no tengan los votos, que no tengan el respaldo social, porque puede implicar costos políticos para ellos en el mes de octubre. Y en tercer lugar, hay que pensar que Alianza por el Progreso, lamentablemente, también ha sido un partido que, habiendo comprometido votos para determinado tema en un momento, ha cambiado de opinión luego. Con lo cual, lo que escuchamos hoy del señor Acuña hay que tomarlo siempre con pinzas, porque sabemos que las negociaciones políticas que pueda realizar pueden cambiar su opinión fácilmente. ¿Y qué aporta específicamente Aníbal Torres? ¿Qué peso específico tiene en esta coyuntura? Lo hemos visto en el Congreso exponiendo durante más de 2 horas un plan de política general bajo el título de búsqueda de consensos por el país, y ha insistido mucho en rectificar. ¿Qué posibilidades le ve usted al señor Torres de, por una parte, concretar lo que anunció, que habrían cambios en su gabinete, porque anunció más mujeres y se supone sacar a algunos? Imaginamos quiénes pueden ser, si es que prevalece en su pugna, hay que decirlo así, con Vladimir Cerrón, porque sabemos todo lo mal que Vladimir Cerrón dijo contra él, ¿no? Sí, creo que hay una cosa que hemos podido ir notando en cuanto a la comunicación política del señor Aníbal Torres y la imagen que ha intentado transmitir entre el Aníbal Torres, ministro de Justicia, de alguna forma abanderado, digamos, defensor del presidente Castillo en algunos momentos y con actitudes que podían ser beligerantes, a un Aníbal Torres premier que parece estar optando por eso, ser convocante, reunirse, constituirse un poco quizás como la figura de estadista que extrañamos muchas veces en el presidente Castillo, ¿no? Hay como ese esfuerzo, y precisamente porque eso le permite también empoderarse frente a estos otros sectores que, como has comentado, no tienen los mejores vínculos con él. Creo que esa puede ser una imagen que transmita y puede ser quizás el negociador de un momento de sobrevivencia política en el que claramente lo que más se necesita, o lo que más percibe el gobierno que necesita, quizás incluso que diálogo y convocancia y acuerdos programáticos, es negociaciones políticas que les garanticen la permanencia en el gobierno. Es muy probable que sea el premier Aníbal Torres quien pueda haber aconsejado al presidente Castillo intentar, por ejemplo, como hemos sabido hace pocos minutos, ser él quien vaya al Parlamento antes, haciendo uso de una figura normativa que no necesariamente se conoce mucho, ¿no? Para tratar que no se ha aplicado prácticamente nunca, ¿no? Que no se ha aplicado. Efectivamente, y por eso mismo es desconocida. Todos hemos empezado el momento como, espérate, ¿cómo? ¿Verdad? ¿No? Por lo menos quienes como yo somos politólogos y no abogados, hemos tenido como que recurrir nuevamente a buscar la norma formal que permite... El artículo 118 de la Constitución. Si nos permite, justamente, dado que lo mencionó usted, vamos a poner en pantalla el oficio que ha enviado el primer ministro al Congreso de la República esta misma tarde, solicitando que el presidente se pueda presentar el martes a las 9 de la mañana, es decir, cortándole la hierba bajo el pie al Congreso, si es que se puede usar esa expresión, en el sentido de que no habrá que esperar entonces que sea convocado para una moción de vacancia. Se presenta él mismo el martes para explicarse ante la representación nacional. Parece una maniobra, ¿no, señora
Tábara. Parece un intento de tratar de que algunos votos que pudiesen estar el lunes deberían discutirlos, si se tienen los 52 votos para una moción de vacancia, pues con esta carta encima de la mesa puede que algunos parlamentarios se piensen si finalmente dar ese voto, pues ya que va a haber una presentación del presidente y al menos en lo formal, la argumentación de una moción de vacancia que se sabe no tiene los votos para una vacancia realmente, la justificación formal es que al menos así el presidente acuda a dar explicaciones, ¿no?, de un conjunto de actuaciones, pues poniendo esto encima de la mesa, podrías decir, ok, cubro con ese que me dé explicaciones sin llegar a utilizar el formato de la vacancia. Porque pensemos que en términos de imagen, en términos de comunicación, de desgaste político, terminar yendo al Parlamento bajo una moción de vacancia, aunque ésta no vaya a prosperar, siempre será peor que acudir por voluntad propia. Ahora, solo por añadir, sí, discúlpame Fernando, con respecto a lo que me decías hace un momento de Aníbal Torres y su planteamiento sobre incorporar mujeres en el gabinete ministerial, creo que lamentablemente es un planteamiento que podríamos saludar si es que hubiese sido una actitud permanente. Es decir, si es que ya hubiese habido un esfuerzo de al menos incrementar 1 o 2 mujeres al cambio de gabinete en el que él asumió, pero de hecho retrocedimos, ¿no? Sí. Entonces creo que para las mujeres y para las mujeres que hacen política, que están interesadas en su participación, que tienen el potencial para ocupar ministerios, esto ya empieza a ser vacío e empieza a ser incluso una falta de respeto el utilizar a las mujeres el mismo 8 de marzo, ¿no?, como un argumentario que no se condice con las prácticas que el gobierno ha tenido. Sí, el contraste es grande con lo que hemos visto en Chile hoy, donde se ha presentado en un gabinete que tiene 14 mujeres y 10 hombres, ¿no? Sobre 24 ministros, 14 son mujeres. Bueno, conversaremos. Y en el que el presidente Boric ha sido específico en mencionar que ese es un logro del feminismo y del movimiento de mujeres chilenas. Sí, quisiera que regresáramos después de una breve pausa, se nos permite por favor hablar sobre el discurso pronunciado por Aníbal Torres, que estuvo estructurado en torno a 10 ejes, porque por alguna razón se ha hablado muy poco del contenido de ese discurso. Nos dirá cuál de esos ejes le parece que es verdaderamente relevante para el debate político, cuál de esos ejes permite pensar que hay una política pública diseñada para mejorar las condiciones de vida de los peruanos. Si acaso alguno, nos lo dirá después de la pausa, por favor, Paula Tábara. De lunes a viernes a las 10 de la mañana te acompañamos con información útil y de actualidad. Junto a los consejos médicos del doctor Helmer Huerta, lo mejor del deporte con Andrea Closa. Y el humor original de Manolo Rojas completan la fórmula de Encendidos. Con Mauricio Fernandini, por RPP, la voz de todo el Perú. Antes de retomar nuestra conversación con Paula Tábara, vamos a tomar contacto con nuestra compañera Helen Meniz, que tiene informaciones en directo. Adelante, por favor, con Helen Meniz. Helen, buenas noches y te escuchamos en todo el Perú. Gracias, Fernando. Buenas noches, directo e indirecto. La División contra la Trata de Personas ha realizado un operativo en el distrito limeño de San Juan del Lurigancho, donde se halló a 30 mujeres que se dedicaban a la prostitución, 2 de ellas aparentemente menores de edad. Un fuerte despliegue policial llegó hasta un hotel de la cuadra 2 de la avenida Los Jardines, donde se halló a las señoritas, en su mayoría de nacionalidad venezolana,
que desempeñaban como meretrices en condiciones insalubres, por lo que fueron intervenidas y todas han sido derivadas en un bus hasta la sede de la División contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes en la Dirincri de la Avenida España, en Cercados de Lima. En un bus de la policía es que han sido trasladadas todas estas mujeres para poder conversar con Migraciones acerca de su estado legal en nuestro país y conocer si han ingresado a nuestro país con los papeles correspondientes. En todo caso, también se va a informar a Interpol cuál es la situación con respecto a estas 30 mujeres. También se ha intervenido a un hombre, un cliente, que justamente estaba con una mujer que presuntamente es menor de edad. Por eso es que también se está llevando a este hombre a la dependencia policial, donde van a continuar con todas las diligencias respectivas. En estos momentos se está procediendo también a clausurar el hotel de la cuadra 2 de la Avenida Los Jardines Este por permitir este trabajo, digamos, que no estaba, digamos, reglamentado, además que no se cumplían con ninguna de las reglas ahora por la pandemia de la COVID-19. Esta es la información que tenemos, Fernando, desde San Juan del Lurigancho. Además, el operativo va a continuar porque ahora van a continuar con algunos discos, unas discotecas, bares y nightclubs para verificar que cumplan también con todos los permisos respectivos por parte de la municipalidad del distrito. Directo en directo, RPP Noticias. Helen, muchas gracias por esta información. Por supuesto, como siempre, es algo sumamente doloroso ver cómo hay proxenetas y jefes de bandas de tráfico de inmigrantes que se aprovechan de la pobreza para ofrecer un trabajo y esclavizar a gente a actividades como la prostitución. Es verdaderamente lamentable. Bien que la policía lleve a cabo este mega operativo en San Juan de Lurigancho, pero uno se pregunta si lo que estaba sucediendo en esas discotecas y esos locales es algo que se pueda ocultar, porque son actividades que suponen mucha notoriedad, si no, no habrían clientes. Uno se pregunta si la municipalidad y sus cuerpos de fiscalización no está al tanto de estas actividades ilegales. Los megaoperativos tienen que hacerse en coordinación, naturalmente, con la municipalidad y llama la atención que esto pueda suceder. Vamos a retomar nuestra conversación con la señora Paula Tarva, politóloga, y se incorpora a nuestro diálogo desde Londres Gonzalo Banda. Así que le agradecemos que esté despierto a esta hora de la madrugada en el invierno británico para contribuir con su análisis riguroso, pero también con su sentido del humor. Y hemos leído, Gonzalo Banda, buenas noches y bienvenido a RPP, un artículo suyo en El Comercio, en donde critica severamente a la oposición que está focalizada exclusivamente en vacar, censurar, etc. Y usted habla de que se ha generado en el Perú, en un sector de la oposición, un liderazgo psicomatón. Explíquenos, por favor, este concepto que es un neologismo en la ciencia política, me parece, ¿no? Liderazgo psicomatón. Lo que pasa es que lo que hemos visto en algunos videos del fin de semana, especialmente de algunos promotores de estas marchas que ha habido, en lugar de mensajes invitando a que la gente se una con un espíritu, digamos, democrático, era un discurso de bastante separación y de odio, ¿no? Tratando de echar culpas más que de unir intereses, ¿no? Y cuando tú tienes líderes que, digamos que solamente se preocupan por echar culpas de alguna manera a los ciudadanos que tal vez no votaron por la opción política que ellos estaban apoyando, creo que allí tienes un gran problema de credibilidad, ¿no? Si tú comienzas a reducir todos los debates ideológicos al ridículo, simplemente al tratar de categorizar a los demás como si fueran seres inferiores, que defienden banderas que no son las peruanas, y les tiras mucho odio, pues tu capacidad de convocatoria nunca va a salir de ese mínimo de fanáticos que te siguen, ¿no? Ahora, su artículo se llama Recetas para un fracaso, pero cuando uno lo lee, tiene la impresión de que más que un recetario para fracasar, es un recetario para que triunfe el adversario, porque uno concluye cuando lo lee que si es que Castillo se mantiene es porque la oposición es muy débil y lo favorece como lanzándole un boomerang.
Sí, en cierto sentido, la oposición política a Castillo mira, por ejemplo, el asunto de la vacancia, ¿no? La moción de vacancia, cuando se presenta, quienes la presentan incluso reconocen que ha habido varios errores en argumentos jurídicos cuando se ha presentado. Entonces, si las ganas y, digamos, el ímpetu, que no se les puede negar, le ganan al trabajo prolijo de hacer las cosas jurídicamente bien, porque para hacer incluso oposición y tener resultados dentro de las canteras políticas de la oposición hay que hacerlo bien, ¿no? Los opositores de hace 30, 40 años tal vez no cometerían tal grado de desprolijidad, ¿no? Entonces creo que más que apuntalar al gobierno de Castillo alguna medida o algún tipo de clivaje político que él ha conseguido activar dentro del pueblo, lo que termina de darle aire al gobierno son estas metidas de pata, pues, de la oposición política, ¿no? Ahora, yo quisiera preguntarles, tanto a usted como a Paula Tábara, si no hay un clima de vehemencia y de exceso en el Perú, no solamente en el sector de la oposición, que el señor Banda comenta. He ahora leído un documento fiscal que es una imputación a una veintena de personas, entre las cuales 3 ex candidatos presidenciales y Mario Vargas Llosa, acusados por sedición y atentado contra la integridad territorial, por lo que dijeron durante la campaña electoral. Todo hace creer que es un documento fiscal auténtico, publicado en el Diario Expreso el día de hoy, que ha circulado en redes, firmado por un fiscal de Breña y del fiscal penal del centro de Lima. Parece pues una cosa totalmente excesiva en acusar a 20 personas, entre ellos a nuestro compatriota más ilustre, por sedición y por atentado contra el territorio nacional, ¿o tiene una lógica que me escapa, señora Paula Tábara? Yo creo que lo que hay en realidad es una altivez, una algividad en la forma en la que estamos viviendo la relación política. Más allá, no he podido revisar el documento, sé que le he tenido alguna noticia sobre el documento que comentas, pero sí creo que en general esto que se está constituyendo, que le hemos llamado polarización constantemente, es más discursivo, es más social, está colocado en estos espacios en los que se confrontan las personalidades políticas, digamos, que en realmente el fondo programático del que hablábamos al inicio. No hay luego, cuando uno ve, lo que ve es transversalidad en un conjunto de votos. Lo hemos visto ayer para golpear la reforma política de los partidos, ¿no? Y lo hemos visto en varios casos. Pero sí hay un fortalecimiento de los discursos confrontacionales. Lo decía además ahora Gonzalo cuando dice, oye, estás construyendo pues, un discurso donde el otro es el que ha hecho, el que se ha equivocado, el otro es el culpable de la situación, en lugar de tratar de encontrar formas de incluirnos, de encontrarnos, porque ello finalmente de nuevo sirve los objetivos de los partidos y de la forma que intentan de aglutinar determinados sectores a su alrededor, ¿no? ¿No siente usted también, señor Banda, que hay un clima y un lenguaje de exceso y de vehemencia, es decir, una cierta desesperación comprensible, quizá porque han habido muchas incertidumbres en el Perú y porque se han hablado de muchos males que podrían sucedernos? O sea, que haya malestar por parte de los ciudadanos que teman porque todo lo que se ha conquistado en las últimas décadas se pueda destruir, es comprensible, pero las instituciones, como la Fiscalía en este caso, o también en el Congreso, hay una acusación contra el presidente de la República por traición a la patria. Eso es una acusación que no se ha hecho ni siquiera contra Mariano Ignacio Prado ni contra Alberto Fujimori el año 2000. Sí, pero de nuevo, el asunto es que no procesamos los resultados electorales. Como en Perú no procesamos los resultados electorales, los actores políticos no llegan a asumir maduramente el rol que les cabe en ese momento. Entonces siguen perpetuando una especie de contienda electoral ya en el poder, ¿no? Esta especie de mundo paralelo en el cual se sigue alentando una especie de polarización y de contienda electoral desde organismos públicos, desde poderes del Estado. Entonces, efectivamente eso le quita seriedad incluso al control político.
¿no? Si el Congreso de la República, la Fiscalía de la Nación, el Ministerio Público comienzan a entrar a un sinuoso camino que es el de la judicialización de la política, pero en un sentido ya de ataque directo al enemigo político, no porque haya una causa de fondo por qué atacarlo, sino porque me conviene golpearlo judicialmente para dejarlo mellado en su imagen pública. Creo que eso es el camino más infantil para resolver nuestros delirios políticos, ¿no? Hay en ese momento una perpetuación de los momentos electorales que no hemos sabido asumir, ¿no? Y eso es parte de que en el Perú no estamos acostumbrados a convivir con las diferencias políticas, ¿no? Rápidamente los actores asumen o posturas de héroes o de villanos. Y en ese momento la política desaparece, porque la política aparece cuando hay diferencias, ¿no? Cuando a los malos, más allá que perseguirlos por la postura que están defendiendo, se critican las ideas. Entonces creo que eso es algo que en el Perú hemos perdido un poco la cordura al momento de saber soportar a los adversarios políticos en lugar de convertirlos en enemigos viscerales, ¿no? Algo que me llama la atención a mí es que no se ha prestado atención al contenido de la exposición de política general hecha por el primer ministro. Comentamos solamente votos para vacancia, votos para la censura. Bueno, de acuerdo, es importante quizá, pero ¿quién está pensando en un plan justamente de desarrollo de nuestro país que convoque a todos? Ahora, el señor Torres, se tomó el esfuerzo de elaborar su discurso, leerlo durante más de 2 horas con 10 ejes. Yo quisiera saber si lo han podido leer y si han encontrado ahí que hay ideas nuevas y que hay bases para una visión política que desborde la mera coyuntura. Señora Tábara, por favor. Mira, yo creo que hay que tener en consideración varias cosas. Primero, que en realidad ese esfuerzo del que hablas es un esfuerzo de enumeración tan grande que, claro, en algún lado algo bueno tienes que decir porque es inmenso. Tú tienes un discurso de 2 horas que no está orientado a ganar el voto de confianza, ese ya lo tienes, ya lo negociaste, ya lo calculaste antes de llegar allí, que intenta como mostrar algo de éxito, alguna cosa interesante, pero que ya no es una propuesta de cambio, ¿no? Hay un eje que a mí me pareció particularmente importante, bueno, además de obviamente salud y educación, que son 2 sectores sumamente importantes en los que esperaríamos que las cosas se recuperasen, ¿no? El hablar del primer nivel de atención en salud es fundamental. La pregunta sigue siendo si esta gestión ministerial va a ser capaz de ejecutar eso de la manera más solvente, ¿no? Pero luego hay un eje que queda débil para la importancia que tiene para el gobierno, que es el eje de descentralización. Sí. ¿No? O sea, en el que se hace una enumeración y se habla de las potencialidades del gobierno regional y de la importancia y del conjunto de dinero, pero no se habla de transferencia de capacidades a los gobiernos regionales, que es probablemente una de las cosas que se necesita, pero como es también una de las cosas que el propio Ejecutivo Nacional no está fortaleciendo, pues no parece que haya primado allí. Y de nuevo, me van a disculpar, repetiré mi fastidio, junto con el de muchas otras mujeres, de que cuando se ha hablado de género no se haya hablado seriamente de las políticas para participación de mujeres en el espacio público, ni de los temas de violencia de género con claridad. Señor Banda, usted como arequipeño supongo será sensible al tema que ha enfatizado la señora Tábara, ¿no? Nuestra arquitectura institucional regional. Es obvio que hay algo que está funcionando muy mal. Cuando uno mira la incapacidad de ejecución de los gobiernos regionales y locales, decimos hay dinero y no se hacen las cosas y lo que abunda más bien es la corrupción. Lamentablemente las cosas son así. Pero además de este punto, de esos 10 ejes, ¿hay alguno que le haya parecido llevar ideas originales, una visión de cómo se debe impulsar una política pública? Yo creo que el gran pendiente del gobierno de Castillo es que no ha sabido construir un gobierno de reformas, que es lo mínimo que se esperaba de un candidato de izquierda. Él enconó, ¿no?, un discurso antisistema que representaba a unas minorías dejadas de lado durante muchos años en la política, según decía él en campaña,
pero no ha conseguido, yo quisiera, qué gran reforma, a qué gran eje el señor Castillo o en qué gran sector de la población está buscando el reformar algo, ¿no? Salud, educación, no queda claro, ¿no? O sea, es claro que desde la pandemia había una reforma de salud pendiente. Es claro que la pandemia dejó varias brechas en el sector educativo que había que atender, pero por ojeriza ideológica, el gobierno no ha decidido priorizar una bandera de defensa ideológica, ¿no? O sea, ¿qué base social ha construido el gobierno de Castillo mínima que le garantice un respaldo político más allá del capital de representación política que ya tiene? Y en este momento no, porque un sector que funcionaba muy bien, salud, se presenta como un ministro de salud que no tiene visión del sector salud y que la única reforma que ha anunciado es que va a combatir la eterna corrupción del sector salud, pero que no tiene ningún equipo que lo respalde. Entonces, esa ojeriza ideológica le va a pasar factura al presidente Castillo porque no ha construido capital político, que es lo mínimo que uno espera de un político populista, ¿no? El político populista cliva entre el pueblo y la élite, pero él no ha construido y no ha reforzado al pueblo porque, dígame, alguna reforma única que el presidente Castillo haya impulsado y por la cual haya apostado su mandato, ¿no? Las cosas que más repite son la masificación del gas, que no es una reforma en realidad, y la reforma agraria número 2, que es una fórmula pomposa para presentar una asociación. Yo quisiera regresar a las relaciones entre el Ejecutivo y el Parlamento, porque hay esta iniciativa inesperada, ya la hemos comentado parcialmente con la señora Tábara, pero no estaba usted todavía presente, Gonzalo Banda, respecto del oficio cursado por el presidente y el primer ministro a la presidenta del Congreso pidiéndole que le permitan dirigirse al Congreso el próximo martes a las 9 de la mañana. Hay el día y la hora precisa solicitada. E invocan para eso el artículo 7, el inciso 7 del artículo 118 de nuestra Constitución. No recuerdo que se haya gustado nunca que un presidente haya, por lo menos no en los tiempos recientes, acudido al Congreso motu propio y sin que se trate de la fecha establecida en la Constitución del 28 de julio. Pero manifiestamente parece una reacción a los tiempos que corren y al debate que debe haber el día lunes si se admite la moción de vacancia que ha sido presentada ya, porque si este fuera el caso, el presidente tendría que ir por obligación, él o su abogado, ¿eh? No es obligatorio que vaya él. En este caso, parece que quiere anticiparse de eso e ir él el martes, es decir, un día después de este voto. ¿Cómo interpreta usted este acto y qué precedentes ve? De nuevo, parece que los ánimos políticos de la vacancia no son para finalmente conseguir vacar al presidente de la República. O sea, tenemos un marco institucional que en los últimos años nos ha permitido activar botones rojos cuando los actores políticos creen que es momento de activarlos. Más allá de si tienen las posibilidades reales de vacar al presidente, van con la moción y lo que se propone, en teoría, a los actores políticos es debilitar la figura, por ejemplo, del presidente de la República, más allá si tienen los votos. Entonces, creo que lo que nos ha enseñado los últimos procesos que hemos tenido en el Perú de vacancia es que tal vez los primeros intentos no funcionan, pero sí logran mellar la figura del presidente de la República. Entonces, como estrategia política, creo que tal vez la oposición política está apostando por eso, por tratar de mellar la imagen del presidente, porque como sucedió con PPK o con Vizcarra, un presidente que sale de una moción de vacancia, aunque triunfe, sale debilitado, ¿no? Eso, claro, a largo plazo, tal vez en el momento parezca que está fortalecido, pero a largo plazo va acumulando algún tipo de impopularidad.
Pero el asunto es que el presidente Castillo, en una movida que me parece bastante inédita, él intenta tratar de frenar esa iniciativa del Congreso, tratando de ser él el que tiene la iniciativa, ¿no? Esto verdaderamente yo no sé cómo lo vaya a resolver él, porque el presidente Castillo no es un político ducho, acostumbrado a convivir en un ambiente muy afiebrado como el Congreso, donde seguramente se va a dirigir a la nación y a los ciudadanos, pero también va a tener la réplica de los congresistas. No sé cuánto le convenga entrar en ese debate retórico con congresistas que no lo van a tratar calurosamente. No va a suceder como con Boric. No va a suceder como Boric en Chile, ciertamente. Señora Pablo Tábara, el tiempo comienza a llegar a su fin. Yo quisiera retomar lo que dijo usted al final de su última intervención sobre el tema regional. ¿Qué consecuencias va a tener la situación en la que vivimos sobre el proceso electoral en el que estamos ya inmersos? Porque el 2 de octubre tendremos que elegir alcaldes en 1972 distritos, creo, de nuestro país, y en cerca de 190 regiones, autoridades regionales. ¿Cómo se encamina? ¿Qué va a pasar con los partidos? Habida cuenta de que ha habido una modificación muy discutible de la norma legal que rige el proceso electoral el día de ayer en el Congreso. Efectivamente, Fernando, yo creo que, digamos, la tensión que está habiendo en el Parlamento y ese conjunto de intereses particularísimos de los partidos por garantizarse cuotas de poder han llevado el día de ayer a una reforma cuestionable, es una forma de decirlo, yo diría incluso lamentable, ¿no? Que una reforma que estaba pensada para que los partidos nacionales realmente mostrasen una cara nacional y hicieron un esfuerzo de consolidación en las regiones, que era obligarles a presentar candidaturas en 15 regiones al menos, en 2/3, haya sido eliminada la sanción. La sanción era que si no lo hacían, perdían inscripción. Pues el día de ayer se han quitado la obligación, con lo cual postularán en aquellos lugares donde les va mejor, dejarán que sean los movimientos regionales los que sigan teniendo allí el pleito, la pelea, guardarán sus recursos para donde tienen caudillos más importantes o donde sientan que es más apetecible el caudal que significa el gobierno regional, pero además, de nuevo, en una muestra de que ni al Ejecutivo ni al Legislativo les interesa la participación política de las mujeres, este año empezaba la paridad horizontal, es decir, de esas 15 gobiernos regionales mínimos en los que postulaban, la mitad tenía que ser liderada la candidatura por una mujer, en un país donde solo hemos tenido 4 gobernadoras regionales. Y ahora no hay ninguna, una única de Arequipa como accesitaria, creo, ¿no? Pero como tercera accesitaria, básicamente, ¿no? Y entonces, claro, si los partidos pueden postular solo en una región en la que tienen listo el triunfo, no habrá ninguna mujer. Mientras menos candidaturas haya, menos calidad de nuestros partidos políticos, menos representación de las mujeres, menos calidad de nuestra democracia. Por lo que dice, estamos ante una nueva contrarreforma hecha con astucia el día de ayer, cuando los focos estaban dirigidos al tema de la vacancia y las estructuras PAF, una ley que modifica un proceso electoral que ya ha sido convocado. Y eso es lo que llama la atención, por eso cuestionable es una palabra suave. Muchas gracias en todo caso a ambos por permitirnos comprender algunos temas y hacernos una imagen lo más serena posible de lo que estamos viviendo políticamente. Muchas gracias, Paula Tábara y Gonzalo Bandi, y que tenga una buena noche usted. Ya son más de las 2 de la mañana en el Reino Unido. Vamos a hacer una pausa, después de la cual hablaremos con un internacionalista, naturalmente sobre la jornada que ha vivido hoy con la juramentación del nuevo presidente, el señor Boric.